No sé qué. Bueno, estamos en vivo. Hoy lunes 22 de febrero del año 2021. No sé por qué sale esta cosa oscura acá. Bueno, no sé. Estimados, buenas noches a aquellos que se vayan sumando. Peter, Nancy. No veo a otros. Vamos a necesitar de la interfase de la Yanifa, Dañé, Baba Falakbe, Aburoboye. Bueno, estimados todos, estamos para trabajar un tema complejo. ¿Cuál era el título de hoy? Iro. Ogun. ¿Contra quién era? La verdad en guerra contra la mentira. Ah, la verdad en guerra contra la mentira. Es un tema complejo. Es un tema complejo. ¿Por qué? Porque complejo es la realidad emocional del ser humano. A veces el ser humano, hombre o mujer, se dan cuenta de que cayeron en garras de la mentira mucho tiempo después de que fueron víctimas o que se autoconvencieron de un engaño. Entonces es un tema, es una filosofía muy compleja, porque los filósofos de antaño entregaron sus vidas al trabajo de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Para usted. Exactamente. Para hablar de verdad debemos comenzar por lo básico, que es definir ¿Qué es la verdad? qué es la verdad. Para Ifá va a ser Otito. Para Ifá va a ser todo aquel mensaje del oráculo a través de Urumila que promueve cambios efectivos en la vida de los pueblos. Esa es la definición para Ifá. Ahora, nosotros somos occidentales, ifistas, sí. Ahora, ¿qué es la verdad? A ver, usted que está en el mundo de la psicopatología. De la psicología. Bueno, cuando hablamos de verdad, por ejemplo, me viene a la cabeza la fábula de los tres ciegos que le ponen delante el elefante para que lo describan. Entonces, claro, uno lo va a describir como aterciopelado, otro lo va a describir como aterciopelado y suave, otro lo va a describir como duro, liso y firme, y otro lo va a describir como rugoso, sucio de tierra. No recuerdo exactamente, lo estoy parafraseando. Pero cada uno describe su verdad, cada uno describe su percepción. O sea que podríamos hablar de tantas verdades como individuos. Podríamos hablar de tantas verdades como individuos. En realidad lo que estamos hablando, muchas veces cuando queremos hablar de la verdad, nos estamos expresando acerca de la versión de los hechos. Porque lo que hablamos de verdad, por ahí, cuando queremos decir esta es la verdad de lo que pasó, estamos hablando de un hecho puntual desde la perspectiva personal, desde una visión. Entonces, mi visión... Una narrativa. Exacto. Sucedió tal cosa. Mi visión va a estar cargada de mi subjetividad. Mi subjetividad está cargada de mi sexo, mi género, mi experiencia de vida, los años que yo tengo. Ahí te interrumpo y digo, el sujeto asiste una colisión en la esquina de un choque. Exacto. De vehículos. Exacto. Entonces, transmite a alguien. ¿Sabés que hace un rato hubo un choque? Chocó un coche de color rojo con una camioneta gris. Sí. Hasta ahí sería un relato veraz, claro, de un suceso. De un suceso. Ahora, ¿qué sucede cuando el sujeto dice, el que tuvo la culpa fue el del coche rojo? Claro, ahí empezamos en el juego de las percepciones. Ahí está. Ahí empezamos en el juego de las percepciones, empezamos a especular con la verdad.
que es lo que en realidad hacemos, negociamos con lo que sucede. ¿Por qué uno dice fue el coche? No, pero en realidad el que cruzó sin mirar fue el coche gris. Sí, pero el que le pegó de costado fue el rojo. ¿Quién fue responsable? Por ahí el gris se pasó un Claro. cartel de seda al paso. Entonces tenemos dos aspectos de la misma cosa. Exacto. Bien, bien. Por ahí capaz que los amigos nos van siguiendo a dónde queremos llegar. Ah, entonces, la verdad como principio de convivencia humana. Exacto. Es muy compleja. Es demasiado. En realidad es demasiado. Pero, por supuesto, como seres sociales hemos llegado a acuerdos de convivencia implícitos, inconscientes. No necesariamente firmamos un acuerdo para pertenecer a una familia o a una sociedad. O sea, nos vamos integrando, crecemos, nos enseñan, nos transmiten y va quedando en nosotros. Y una de las cosas que se nos transmiten son valores. Valores de honestidad, valores de decir lo que sucede y no estar inventando. O sea, en el mejor de los casos, ¿verdad? Luego, siendo adultos, vamos transformando las realidades, pero ¿a partir de qué? A partir de lo que nosotros necesitamos sacar de ello, en un beneficio, O sea, que ahí hablamos de la verdad y los intereses personales. exacto, ahí es donde empieza a tallar. Vamos llegando. Hasta vamos llegando. dónde la verdad es la realidad de los hechos y hasta dónde yo cuento una versión que a mí me deje mejor parada. Se cayó un jarrón porque pasé corriendo. Entonces van a llegar mis padres y me van a decir, ¿y este jarrón roto? ¡Ay, se cayó! ¿Solo? No, yo le pasé por al lado corriendo. ¿Pero qué voy a decir? Yo estaba apurada porque quería llegar al otro lado de la casa y entonces pasé y no miré y lo peché. Y no voy a decir, ay no, yo justo pasé despacito y no sé por qué se cayó el jarrón. Bueno, la humanidad tiende a hacer eso. Exacto. La humanidad tiende a Estamos hacer haciendo eso. explicaciones súper livianas. A ver, reafirmemos un concepto. Sí. Ni bueno ni malo, ni blanco ni negro. Somos de determinada manera. Por supuesto, Y analizamos las cosas de determinada manera. por supuesto. Entonces, esa es la visión de cómo maneja el humano promedio la verdad. Exacto. La verdad, infelizmente, para el ser humano promedio es subjetiva, o sea, influenciada por sus emociones, sus intereses del momento. Y ahora llegamos a Otito Ogun Iro. Iro es Iro, que es la mentira, Otito es la verdad. ¿Qué va a definir Ifá como verdad o como mentira? Por ejemplo, parafraseando un poco las cosas que tienen que ver con el comportamiento humano, para terminar con esta parte. Dentro del sistema Ifá, cuando un awo es introducido en la interpretación del oráculo, a ese awo le está vedado, hacer interpretaciones subjetivas con respecto al paciente que viene a consultarlo. O sea, hagamos un ejemplo práctico. A la Yanifá aquí yo la conozco desde que tiene 15 años de edad. O sea, que tengo... La mayor parte de su vida la pasó cerca mío. Conozco su vida prácticamente. No su interior, su vida. Si yo abro el oráculo para ella, no puedo, me está vedado por el sistema Ifá, hacer apreciaciones a través del oráculo, o sea, en el momento del ejercicio oracular, hacer apreciaciones personales con respecto a la vida de ella. Eso para nosotros está vedado. ¿Por qué? Porque eso es iro dentro del sistema. Eso es mentira. El intérprete del oráculo se debe ceñir pura y exclusivamente a la información que cualquiera de los oráculos manipulables por un awo de Ifá o un Omorishá está habilitado para interpretar. Habilitado quiere decir que está entrenado para interpretar. Ese es un último concepto que quiero tratar con respecto a la subjetividad entre la verdad y la mentira. ¿Qué va a decir Ifá de la mentira? Es toda información
o todo criterio a seguir por el sujeto, por el individuo, por el pueblo, por el grupo, que no lo conduzca a un destino favorable, que no lo conduzca a un futuro saludable, próspero, armonioso, feliz. Todo lo que conduce al sujeto a un destino poco favorable estará encuadrado dentro del sistema IFA como que hubo una información o un criterio a seguir que estaba anidado dentro de Iro, la mentira. Va a definir entonces la mentira como toda información o como todo vaticinio de herramientas que el sujeto debe seguir para mejor potencializar su futuro, que no lo lleven a buen puerto, digamos. Entonces IFA va a decir que Otitó, la verdad, es aquello que en el transcurso del tiempo es corroborable como sustentable, armonioso, ecológico, productivo, saludable. Entonces, cuando yo recibo una información que aplicando esa información en mi vida consigo un futuro próximo, o tal vez un poco más distante, pero futuro en fin, que me va a llevar y me va a conducir hacia una vida apacible, con buen suceso, saludable, bla, 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 estoy dentro del marco de Otitó. Lo contrario sería el espectro de la mentira. Dentro de nuestro sistema tenemos dos tipos de mentira. La primera, que ya acabo de decir, toda aquella información o conjunto de conceptos y herramientas que el sujeto sigue adelante y lo conducen a un mal destino, a un mal futuro, y también aquellas que se anidan en lo que IFA va a definir como cabezas de Ori Buruku. Cabezas, en realidad la traducción literal es cabeza mala como la muerte, pero la traducción coloquial es cabeza mala, cabeza enferma. Cuando la cabeza está enferma, cuando el sujeto, la persona, hombre, mujer, no consigue desarrollar carácter y actitudes que sean proactivas para con su futuro, que no sean armoniosas y colectivamente productivas. Colectivamente productivas quiere decir que si yo tengo una buena cabeza, habré de tomar decisiones, tendré una línea de pensamiento y tendré actitudes que sean buenas para mí y para mi entorno. Si yo tengo una mala cabeza, no tendré buena actitud ante la vida, no sabré cómo enfrentar las distintas situaciones de la vida y, de hecho, no seré productivo para mí y para mi entorno. Entonces, tenemos dos tipos de mentira. Aquella que es inducida, digamos, me dieron una mala información y yo la creí y seguí ese camino y me fue mal. Y la otra es la persona exportadora de mala cabeza, de mala actitud y de mal carácter, se autoconvence de las cosas, ¿basado en qué? En todo lo que dijimos al principio. Se autoconvence de las cosas como las tiene que hacer, como las tiene que pensar, el por qué le están sucediendo, y eso lo conduce a un innumerable de futuros nefastos y de situaciones complejas. Ese es dentro del sistema IFA. ¿Qué está viviendo la humanidad hoy? Está viviendo, bueno, está viviendo una, podríamos decirle, manipulación. Me hago cargo. Está viviendo una manipulación a través de, con un vector que es esta enfermedad que está en la vuelta, que no estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que está siendo utilizada como vector
para infundir el miedo en las personas y de esta forma facilitar que la persona vea su sistema destruido, su psique enferma y se sienta total y absolutamente dependiente de que alguien le brinde una mano y entonces dispuesta a seguir lo que sea que se le vaya a decir que le puede llegar a ayudar. Vuelvo a decir, lo digo y me hago cargo. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Ahí ya no me voy a meter en tanto porque por ahí mañana... No, ni nos interesa. Por ahí mañana tengo las cuentas cerradas. A mí entrar en teorías reales y cuasi conspiranoicas no me interesa. O sea, creo que lo dijimos en algún otro live que hemos hecho. Lo importante no es que la persona se convenza de algo. Uh-huh. Lo importante es que la persona se haga la pregunta. Claro. A ver, ¿quién lo está manipulando? Me parece que no es mi trabajo. Mi trabajo es que la persona encuentre las herramientas y los medios para no ser manipulada. Exactamente. Porque la manipulación hoy puede ser a nivel global. Hoy un médico que acá en Uruguay, yo lo sigo, no voy a dar no, todo el mundo lo debe conocer acá en Uruguay, está haciendo bastante ruido y a mí me parece que con justa razón y en buena hora. Pero hay un médico acá que hizo una publicación por Twitter con respecto a un informe de la OMS. Y la incidencia en números reales. Quienes quieran buscan en mi muro Chef Oloye y Faguchi Orilaná, mi muro personal, y está publicado ahí lo que este médico publica de la OMS como números puros y duros. Números. Luego, si lo recuerdo, lo republico acá en la página del instituto. Está hablando de un 0,2% de incidencia a nivel planetario. A nivel planetario, un 0,2% de incidencia. Ayer o antes de ayer creo que hicieron una movilización acá en el centro de Montevideo, donde ese médico lo vi por una transmisión de Facebook que hicieron, donde ese médico, haciendo referencia creo que a su hija, dijo: yo no voy a permitir que vacunen a esta hermosura mía. Creo que se refería a su hija. Uh-huh. Y me parece bárbaro, está bien, es la voz de un científico. Yo no soy científico, mi ciencia es espiritual. Y solo obedezco a lo que dice el oráculo. Y el oráculo, de momento, me dice: no crea. Simplemente eso. Simple ya. No crea. ¿Ah? De hecho, es el ODU de este año que nos dice que la guerra entre la mentira y la verdad está instalada. Entonces, nosotros queremos convencer a alguien de que no se vacunen, de que esto, de que... No. Cada uno, yo creo que los que asisten este tipo de transmisiones son todos adultos, son todos grandes. Y considero de que, al igual que Olodumare dijo, mis creados, o sea, nosotros la humanidad, uh-huh. Mis creados tendrán la libertad de optar, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual de la existencia. Yo considero que es así. Yo creo que cada sujeto es libre de autodeterminarse. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es: háganse las preguntas necesarias, formúlense preguntas, busquen información. A ver acá qué dice. Acá. Me parece que la humanidad está manipulada, pero el tema es no dejarse, y también conozco personas que son increíblemente manipuladoras, de terror, babá, viven envueltos en nubes de mentiras. Ah, bueno, ahí vamos a llegar también, creo que es Mariela, ¿no? Mariela Ibarra. Bien. No les di buenas noches a todos los que están conectados, discúlpenme, pero con esto de que
la notebook me falla en la señal, estoy transmitiendo desde el celular y... Nos está costando adaptarnos. Sí, bien. El tema es, como bien dijo alguien escrito en los mensajes, la manipulación, lo dijo la IA también, manipulación. Yo creo que la manipulación en la humanidad no es actual. Yo creo que la manipulación comenzó en las primeras... Siempre hubo manipulación feudal, Sí. digamos. Sí, 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 sí. Vamos a hacer como una diferenciación entre lo que es global y lo que es regional, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que siempre hubo manipulaciones regionales. Siempre hubo algún señor feudal que manipuló a su pueblo, siempre hubo algún gobierno regional que mantuvo a su pueblo sometido. O sea, siempre hubieron, a lo largo de la historia conocida, elementos de manipulación, por intereses, por presiones, por miedo, bla, bla, bla. En la etapa oscura de la humanidad, que coincide con la Edad Media, yo creo que la manipulación a través del miedo fue de connotaciones épicas. Creo que fue lo que marcó un antes y un después en el desarrollo humano. Si no hubiera existido ese largo periodo oscuro de la humanidad, protagonizado por algunas iglesias dominantes de la época y hasta hace poco, yo creo que la humanidad hoy sería otra si pudiéramos reescribir ese periodo de la historia. O sea que la manipulación no es nueva. No, para nada. La única diferencia es la globalización. Claro. En este momento es más abarcativa. Es la globalización. Porque cuando hablamos de la Edad Media, forzosamente nos estamos refiriendo al viejo continente. Claro. Que en realidad Cuando estamos ligados cuando la a historia. finales de la Edad Media van a descubrir las Indias que luego van a ser las Américas, ¿no? O sea que no estamos hablando de una cuestión global. No. Igual estamos hablando de, para los occidentales, la cuna de nuestra civilización. Ahí está, para Occidente es la cuna y incide forzosamente en nuestra civilización. Ahora, no era global tampoco. No, ¿Tá? Se hizo global por la conquista. exactamente. Se hizo global por la conquista. Pero la gran diferencia que surge a partir de 1916, se fortalece con la Segunda Guerra Mundial, es que comienza la expansión globalizadora. Y esa arquitectura política, social, tiene varias instancias a partir del año 1939. Tiene varias instancias. Generalmente, cuando somos chicos y estudiamos, o jóvenes y estudiamos, nos enseñan la historia escrita de alguna manera, y como dijo alguien bien avesado, y más que uno, la historia la escriben los triunfadores, ¿no? Nos cuentan una parte de la historia, no importa, no voy a entrar en historia. Voy a hablar de esa arquitectura social, de ese, ¿cómo que se dice ya? Sí, de esa arquitectura social que se empezó a gestar. Del entramado. Que se empezó a gestar junto con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tiene ese movimiento globalizador, tiene algunos perfiles que se van a destacar hacia determinada fracción, ahora hablamos de política, hacia las derechas, y eso lo va a acompañar hasta la guerra de Vietnam y un poquito más. ¿Ah? Se empieza a diluir, cuando llega la década del 80, se empieza a diluir esa idea de esa globalización y de querer mantener la hegemonía a través de favorecer movimientos absolutamente derechistas. Pero se empiezan a diluir a fines de los 70, cuando llega la década del 80, y toda esa arquitectura que viene de lo financiero,
que genera la arquitectura social como una estrategia globalizadora, después de la guerra de Vietnam, se empiezan a dar cuenta que el apoyo a esos gobiernos violentos de derecha, inclinado a lo militar y bla, bla, no quiero hablar de los militares de hoy no tienen nada que ver con los militares de ayer, y se cerró esa parte de la historia, punto. El que lo entienda bien y el que no, que siga nadando en el mar de los sargazos, es así, aquello quedó allá. Si no vemos hacia el futuro, el ancla no se rompe más, ¿eh? Entonces, toda esa arquitectura social y financiera empieza a tomar otro color después de esa década. Entonces empiezan las globalizaciones duras y visibles. Todo lo hago público, porque cuanto más público lo hago, más inofensivo aparece. Se empieza a mostrar como la famosa transparencia. Eso, entonces, la transparencia, la ley cristal, me acuerdo acá. Empezamos a vivir en la sociedad de la transparencia, donde todo hay que verlo, todo se muestra, todo se habla, todo se analiza, todo se sabe. Y si yo la atrocidad más grande del mundo te la disfrazo de benevolente hacia la humanidad, de benevolente hacia el sujeto, de benevolente hacia las clases oprimidas, hacia los sectores marginados, hacia las minorías, hacia esto, hacia aquello, hacia lo otro, puedo estar encubriendo una atrocidad mayúscula, pero como la publico y la digo que es para el beneficio del mundo, me la compran como la panacea. No solamente eso. ¿Cómo es? Te informo de que tenés un problema. ¿Cómo es que sí. Un día vos me lo dijiste bárbaro. Bueno, generan el problema. Generan el problema. Y luego venden la solución. Claro, genero el problema. No, vos me lo dijiste mucho mejor. Bueno. Genero el problema. Sí. Te hago consciente de que tenés el problema. Sí. Y luego, cual Mesías, te traigo la solución. Te traigo la solución. Exacto. Es ingeniería social. Es ingeniería social. Exactamente. Yo sé que hay gente que se está aburriendo con esto porque va variando el numerito. Discúlpenme. ¿Saben qué? Creo que a alguien le leí hoy, a ese mismo médico. Mi honorabilidad no está en juego. Puedo decir cosas que le agraden a mucha gente y a otras no. Lo siento. Yo lo que pretendo es que la gente se haga la pregunta. Alguien decía por ahí las manipulaciones. Sí. Bueno, esto de Otitó en guerra con Hiró, la verdad en guerra con la mentira, si la llevamos adentro de las casas de culto, mejor nos cambiamos de planeta. Ya, vamos a dar lectura a algo porque no sé ni qué están escribiendo. Tenemos un montón de saludos. O agradecimientos. Tenemos un montón de saludos. A ver, mientras hacemos una... Si tenemos... Victoria, desde Banfield, Peter, Juliana, buenas noches. Nancy, Silvina, buenas noches, Filia. Guadi, Aguayemí, Silvina, de nuevo hasta Sandra, Aníbal, buenas noches a todos, de Bemí, allí presente. Estoy nombrando los que nos han saludado. Andrea, Eleonor, a ver, y tenemos un par de comentarios. Eli, buenas noches. Carmen, Alejandra, desde Tucumán. Por acá, Carmen decía, esto está en el lóbulo frontal y se llama manipulación, haciendo un comentario hoy temprano. Sí. Famiwa, Sandra desde la República de Banfield, Mariela con el comentario que ya lo habíamos leído, Blanca, Washington saludándonos. Muchas gracias, Baba Falabé. Diciendo, debemos manejar la info, buscar respuestas y en base a ello crear nuestra propia respuesta y así no caer en la manipulación. Gracias, Baba, por el comentario. Ese es el punto, No se dejen convencer. No se dejen convencer por religiosos, no sean manipulables. Abandonen la postura del borrego, no caigan con miedo.
No teman a la muerte es un tránsito de la vida y que no es indiferente ni al rico, ni al pobre, ni al joven, ni al viejo, ni al hombre, ni a la mujer, es democrática. Exacto, ¡Raf! exacto. ¿Ah? Y todos ya morimos y todos volvimos a encarnar y todos volveremos a encarnar, o no, no lo sé, ni me interesa. Pero no teman, no se dejen manipular. Desapareció la gripe. Este mismo médico que hago referencia decía, en España en un año hubieron solo 16 casos de gripe. 48 millones. Y los muchachos nuestros de allá de España les dijeron, la gripe desapareció porque usan tapaboca. Perdón, desapareció la gripe porque usan tapaboca y no desapareció el bicho este que anda en la vuelta. Es una falta de respeto lo que están haciendo. Le están faltando el respeto a la inteligencia de las personas. Realmente. Entonces, lo importante es la pregunta, hacerse la pregunta. Leer al que está a favor, al que está en contra, sacar sus conclusiones. ¿Ah? ¿Saben cuánto hace que en mi casa no se ve el informativo ni sigo el registro de esto, de aquello? Nada. Ya debe hacer como 5 o 6 meses. Basta. Basta de información basura. Basta. Por acá tenemos una pregunta de Boyemí que dice, Baba, cuando intentamos poner una razón para salvarse de una situación que se considera errada, ¿es justificarse? Claro. Es que la justificación está impresa en el ADN del humano. ¿Por qué? ¿Cuántas lógicas existen? Sí, ya sé, van a encontrar filósofos que quieren definir la lógica. Díganle que siganlo intentando. Porque ¿cuántas lógicas existen? Y las lógicas, y si hay 7.500 millones de personas en el planeta, descontemos los niños que todavía no saben hablar, bueno, existe una lógica por cabeza. Porque la lógica individual de aquel que no filosofa, que aquel que no busca, que no es pesquisador de la verdad, la lógica está ceñida de aquellos parámetros emocionales que le ayuden al sujeto a quedar contento, feliz, satisfecho con lo que se lleva a la cabeza como convencimiento. Esa es la lógica del individuo. ¿De qué me sirve a mí 800 manuales de lógica si tengo que lidiar con individuos que cada uno tiene su lógica? Lógica es su perspectiva individual de cómo se identifica con el mundo, su relación con el mundo, qué hago en el mundo, cómo percibo el mundo y cómo el mundo está allá arriba mío. Eso es la lógica individual. Cuando el sujeto se justifica, es carente de comprensión, según la palabra de Ifá. Cuando el sujeto es poseedor de comprensión, no necesita la justificación, porque nunca se ve envuelto en situaciones que tenga que justificar absolutamente nada. Seguimos. Muy bien, seguimos con los saludos. Estela, Susana, buenas noches. Mónica desde Buenos Aires. ¿Quién más? A ver, Susana, ¿puede que la manipulación destruya nuestra fe espiritualidad? ¡Qué divino! ¿Quién dijo eso? Susana Aguirre. Bueno, Susana, muchas gracias por tu pregunta. Tu pregunta. Es una pregunta. Lamentablemente sucede. Y es inconcebible, es inadmisible que para devotos de esta tradición podamos permitir ser manipulables de esa manera. Es inconcebible. ¿Cómo nos podemos arrodillar enfrente a Orillá y permitir que nos agarren como borregos y nos hagan pensar lo que quieran? No, yo tengo que confiar en la divinidad a la cual le entregué mi alma, mi vida, mi devoción, mi trabajo, mi sacrificio, mi sudor, mi tiempo. O sea, si no quieren creer, si no deben creer en un ser humano, crean en aquello que les convoca la fe, que les abraza la fe, que los mima interiormente. A mí me da mucha gracia, porque conozco algunos personajes. Voy a hacer ¿cómo es que se llama? Políticamente correcto. Políticamente correcto, hombres, mujeres y hombres, ¿ah? Que de la boca para afuera tienen una devoción por el Orillá que claro, queda a los oídos de la masa, queda como un devoto modelo. Pero por favor, dignos de admiración. Dignos de admiración. Pero luego les ponen algo en la televisión o en la política o el club de fútbol del cual son simpatizantes y se les olvida todo.
y son sectoriales. Los hijos de Orillá no podemos discutir de política, más allá de que podamos tener nuestros principios que nos lleven a ser, a acompañar o ser partidarios de tal cual. No podemos discutir de política, porque estamos por encima, no es que estemos por encima, debemos estar por encima de esas cuestiones. Estamos en el trabajo de la evolución humana. No que como personas, capaz que me expresé mal, no que como personas seamos más que nadie, no. Es que nuestra función en el mundo, como devotos de Orillá, líderes, aguos, o Orillá, Babalorillá y Alorillá y Anifaz, no importa. Debemos estar por encima de esas situaciones. Ella es de Peñarol, yo soy de Nacional. Cada vez que paso por adelante del estadio de ella, cuando vamos a hacer compras para material de ayer, tenemos que pasar por al lado del estadio que es del club de ella. Y yo le digo una sarta de disparates muriéndome de risa, matándome de risa. Y ella sabe que lo digo porque paso por adelante y es para reírnos un rato. Pero a mí no se me ocurre ni por asomo tener una discusión. Mi hijo más viejo es hincha de Peñarol. Yo no voy a tener pero por favor. Pero por favor. Tengo hijos adeptos a la casa de Oyún que participan o que están convencidos de que su ideología política es la mejor, y a mí qué me interesa lo que pone en el voto. Lo que a mí me tiene que interesar es evoluciona, no evoluciona, comprende, camina, trabaja, va para adelante, mejora su actitud en la familia, vive mejor como familia. Exacto. Como mujer se reivindica, como hombre se reivindica, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo prendo la televisión y me dicen cómo tengo que pensar. No es así. Y esto, por ahí hay aquellos que nos están viendo en este momento que no son hijos de Orillá. Pero estas palabras van dirigidas a los hijos de Orillá. No me importa si sos tradicionalista, si sos del batuque, si sos afecto al candomblé, si sos solo de Umbanda, si sos solo de Quimbanda, no me interesa. No me interesa. Sos hijo de la espiritualidad que amalgama todos esos aspectos. No podés permitir que te manipulen. Tenés la obligación forzosa de ser un pensador, de buscar tus propias respuestas, de hacer un análisis exhaustivo de todas las corrientes que hablen de la misma cosa y llegar a tus propias conclusiones. La intención nuestra es esa. Ni siquiera te estamos dando nuestro punto de vista. Ni siquiera lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque esta emisión básicamente es para que podamos despertar y hacer despertar a otros, aquellos que no están viendo esta transmisión, pero que tú mañana puedas hablar con alguien y que le hagas despertar la duda y la curiosidad sana y constructiva. Hazte la pregunta. Si tu Pai de Santo, tu May de Santo, tu Babalago, tu Yanifá, tu lo que fuera, te está induciendo a una situación que dentro de tus parámetros de normalidad no se ajusta, hazte la pregunta. ¿Es tan complejo? No, yo lo entiendo de esta manera. Nosotros partimos del principio de la libre determinación. Entonces, como entendemos que cada uno de los creados tenemos otorgado el derecho divino de elegir, más allá de tener o no tener conciencia presente de cuál es de haber pasado por instancias iniciáticas y de tener una línea a seguir, una orientación, lo que sea, incluso así también tenemos la libre determinación de decidir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos esa potestad de elegir quién somos, cada uno de nosotros, para forzar a otro creado igual que a que tome una decisión por fuera de su propia voluntad. Claro. Es sencillo, o sea, viéndolo desde este lado. Para nosotros eso se llama Kunlekba. Exacto. Viéndolo, o sea, utilizando ese principio, si empezamos a pasar todo por ese filtro, por supuesto, hay que exceptuar los casos, ¿no? El caso de los padres que tienen hijos pequeños que dependen de su crianza, cuidado y amor. Obviamente que vas a intervenir en todo tu hijo porque lo tenés que criar, lo tenés que orientar, lo tenés que educar, ¿verdad? Pero una vez que es adulto y que empieza a tomar sus propias decisiones, sos un asesor.
acompañás, guiás, siempre que te pida ayuda. Te vas a meter, obviamente, porque sos padre, sos madre, sos latino, lo vas a hacer. De ahí a que corresponde es otro tema. Pero bueno, vamos a ser elásticos en esa parte. Pero luego en el otro, en la casa del vecino, yo no me puedo meter. Yo no puedo estarle diciendo a otro qué es lo que tiene que pensar. Yo como sacerdotisa puedo dar una orientación o puedo decirle... Si te la piden. Claro, a eso iba. O puedo decirle a alguien, por ahí capaz que lo que tú estás organizándote o pensando, yo te diría que lo reveas porque capaz que no te... Pero ahí ya incluso lo estoy cargando con una opinión personal. En realidad yo tengo que tirar llana y libremente las posibilidades y la persona tiene que poder decir sí o no. ¿O qué? Claro, pero mira, yo he experimentado lo siguiente. En la interacción tanto con nuestros aprendices, con nuestros sacerdotes que también siguen aprendiendo, he descubierto 3 formatos. 1, si no me preguntás no tengo nada que responderte. 2, viene y me pide hacer una apertura oracular del oráculo. Estoy condicionado y formado a revelar pura y exclusivamente lo que veo en el oráculo. 3, y se acabó. 3, viene alguno de los hermanos nuestros de acá, se me dice, Baba, ¿puedo hablar contigo un minuto? Sí. Y me dice, en tu experiencia, tal cosa, ¿qué te parece? Bueno, es un diálogo coloquial entre 2 personas que se quieren compartir experiencias de vida. No tiene nada de malo. Mientras que en esa experiencia yo no termine diciéndole, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y tenés que hacer esto. O sea, yo puedo solicitarte a vos un punto de vista. No me gustan los puntos de vista, pero bueno, no tengo otra forma de hacérselos entender. Yo puedo darte un comentario a vos, a mi hijo, a quien tenga al lado, ¿qué te parece de tal cosa? Y vos me podés compartir en base a tu experiencia, tu visión de la cosa. Bueno, a eso se trata. Si alguien me dice, Baba, ya tenés 55 años vivido, en tu punto de vista, en tu experiencia de vida, ¿esto acá te parece que esté bien? Y bueno, pensalo, veamos, que los pros, los contras. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, la vida es como un tablero de ajedrez, ¿no? Y yo a los 12 años volaba en el ajedrez, después lo dejé, no sé ni por qué. Entonces, uno puede compartir experiencias de la vida, por supuesto que puedes compartir experiencias de la vida, pero no podés estar diciendo a la gente lo que tiene que hacer o fijándote si la gente lo que está haciendo está bien o está mal. Exacto. Ni que todo el mundo fuera tu hijo. Exacto. Y está mal hasta con el hijo de uno, pero bueno, como dice la IA, somos occidentales, herencia de europeos, italianos, españoles en primera línea. Y tenemos aquella cosa de la familia y ¿no? Bueno, pero igual está mal cuando nuestros hijos son adultos. Y yo por ahí reconozco que tengo que seguir trabajando ese aspecto, pero es aquella cosa de que tu hijo sigue siendo, y está mal, pero bueno, uno sigue trabajando en esos aspectos. La guerra entre la verdad y la mentira está instalada en las casas de culto, desde que se instalaron las primeras casas de culto en el Uruguay. ¿Por qué? ¿Porque tengan la intencionalidad de que eso sea así? No. Voy a decir algo que lo vengo diciendo hace 21 años. Exactamente. A todos los practicantes de las tradiciones afro, en la América toda, nos ha faltado una estructura educativa. Una estructura, una universidad formal, un algo formal que bueno, no quiero ser redundante, pero son distintos conceptos, que forme al sujeto, que entrene al sujeto. Porque un sacerdote no se entrena solo con saber si lleva un ecó, si lleva pimienta de atare, si lleva ecuru. No, eso es circunstancial. Eso es de carácter simbólico. Litúrgico, respetable, sí, pero es simplemente carácter simbólico.
un sujeto para el buen ejercicio de la cuestión espiritual tiene que ser entrenado en el perfil del practicante, perfil del sacerdote. Cómo debe manejar determinadas estructuras, cómo debe manejarse con la gente, cómo debe manejar con el devoto, y tiene que ceñirse a la estructura ancestral. En Occidente yo he notado que les cuesta mucho comprender la estructura ancestral. En un sistema de ancestralidad ya duro, Yorubá, el devoto es el que va en búsqueda del conocimiento. Y en América están esperando que el sacerdote les prepare el archivo en Word y se los pase por email. Estamos todos locos. ¿Por qué? Porque cualquier estructura de carácter filosófico espiritual, el adepto, aquel que está en búsqueda del conocimiento, es aquel que dirige su acción, su convicción acompañada de acompañando a su acción en la búsqueda del conocimiento. No adopta una posición pasiva de ver, cuando me quieran enseñar. No, no es así. No es así. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás había una persona que me decía, yo necesito aprender, estoy de acuerdo. Yo en aquel momento me acuerdo que trabajaba en mi empresa, bien, y disponía, y yo aglomeraba, ¿te acordás? Sí. Aglomeraba todo el trabajo litúrgico para los días sábados. Exactamente. Entre semana desarrollaba las consultas, eventualmente, muy eventualmente, alguna obra espiritual, y concentraba todo lo que más podía para viernes de noche y sábado. El sábado era una jornada larga, recuerdo. El sábado eran jornadas largas, ¿por qué? Porque yo de lunes a viernes estaba fuera de casa muchísimas horas. Y esa persona me dijo, bueno, pero tenés que buscarme otro día, porque los sábados es el día que yo también trabajo en casa. Y yo le hice una pregunta. Si te inscribís en un instituto educativo, por ejemplo, una universidad, ¿te van a poner los horarios en función de tu disponibilidad o tú ordenarás todas tus cosas de la vida para poder asistir a las clases que te brinda la universidad? En Occidente estamos todos vemos a través del ombligo. Tenemos ombligomanía. Ombligocentrismo. Ombligocentrismo. Dichamos Ahí tenemos un neologismo. Estamos teniendo saludos, se ve que los tenemos como que apabullados. Yo les voy a agradecer a todos quienes puedan compartir esto, lo compartan con sus amigos, en sus muros, a cuantas más personas pueda llegar, creo que estamos haciendo un bien. No queremos convencer a nadie de nada, queremos esclarecer conceptos y despertar en cada uno de ustedes la motivación suficiente como para que sean investigadores en su propia vida. No se sometan a el conformismo de las cosas. No dejen que la vida les pase por arriba. Transiten ustedes vuestras propias vidas. No sean víctimas de Iró, la mentira. No sean víctimas ustedes de vuestro propio autoengaño y no permitan que nadie ejerza la mentira por sugestión, por inducción o por seducción en ninguno de ustedes. Bueno, por ahora estamos teniendo saludos. Igual yo quisiera hacer una pregunta, así al aire. ¿Podemos decir entonces que nuestra tradición, la forma de aprender, el formato, bien podría ser, o bien podríamos decir que es veo, practico, enseño? Es veo, practico, aprendo, luego enseño. Sí, veo, bien. O sea, el aprendizaje estaba implícito, por ahí yo me lo salté, pero viene a ser como el formato de la escuela de medicina. Veo y aprendo, luego lo pongo en práctica con el maestro, con el profesor, lo que sea, Sí. pero en nuestro caso con el maestro, y luego para pasar al siguiente paso, enseño. Sí. Podríamos decir que... Es así, y FA se transmite por contacto. Evidentemente que nosotros somos una familia extraterritorial
Y cuando las personas atravesaron ya determinadas instancias, trabajaron adelante tuyo, Exacto. cumplieron con el proceso de cosas, vos podés seguirles sobre esa plataforma, seguir acrecentando información que sí forzosamente se la vas a mandar en forma electrónica. Evidentemente, a esta altura de mi vida, si yo necesito alguna información de mis 2 tutores nigerianos que tengo, evidentemente que me van a pasar la información por un WhatsApp o por un email. Pero ¿qué pasa? Ya trabajamos juntos, ya me pegaron en un nombre porque me equivoqué en un rezo, o sea, ya hubo un proceso de conocimiento que el que está enseñando en este caso sabe que al llegarme la información y yo al llegarle la información a alguien más, va a entender lo que hacer con esa información y va a seguir determinados lineamientos. Claro. Evidentemente que la extraterritorialidad de nuestra familia conlleva ese tipo de mecanismos, pero cada uno tuvo su presencial, tanto aquí como yo yendo al lugar donde ellos ejercen la tradición, con el esfuerzo que ellos hicieron para lograr eso también. Y el esfuerzo se mide, se cuantifica. Entonces, esas personas que se aplican, que alimentaron una cabeza delante de uno, que se equivocaron, que lo remendaron, que preguntaron, que se preocuparon, que sacaron nota, que lo hicieron 1, que lo hicieron 2, que lo hicieron 3, que lo hicieron 4, que lo hicieron 10 veces, evidentemente, luego estamos a distancia, necesitan una información, que apuraron el Opel adelante de uno, que practicaron 10 veces el Opel, que se equivocaron, que volvieron a intentarlo, que lo volvimos a hablar. Esa gente necesita soporte y el soporte se puede enviar en forma electrónica porque la base la transitaron y seguirán transitando otras bases para poder seguir recibiendo otras informaciones. Pero sí, y Fire ya es por contagio. Yo me acuerdo que cuando yo hacía batuque decían, el batuque se aprende en la cocina. No, es horrible lo que decían. Pero en cierta parte la frase, la oración tenía una connotación importante. Claro, la del contacto. La del contacto, la de la presencia. Exactamente. Por acá Boyemí vuelve a hacer una apreciación y una pregunta. Dice, Babá, sería como seguir buscando la convivencia en su falso confort, ya que la falta de humildad y una mente cerrada te lleva a eso. Y bueno, sí, cada caso sería algo para ser analizado, ¿no? Yo lo único que intento es, como definimos al principio, lo que es la verdad y lo que es la mentira para Ifá, y lo que es la verdad y la mentira para el ciudadano promedio. No podemos adherirnos a los principios de la lógica porque existe una lógica por cada ser humano. No estamos hablando de fundamentos, estamos hablando ni de actos litúrgicos, ni de cómo interpretar un oráculo, no. Eso ya me decidí. Lo voy a escribir todo en forma... voy a dar la noticia. Bueno. Voy a dar la noticia. Bueno, compartan, va a estar todo publicado acá cuando se termine de imprimir. Ya está pronto el siguiente libro que va a referir en su totalidad a Ori Inu. El libro se va a llamar Orisungwa y ya está a punto de, supongo que en cuanto la editora se libere de algunos compromisos que tenía, lo va a agarrar. No es un libro tan grande como el primero, porque no voy a hacer más libros grandes, voy a hacer un montón de libros monotemáticos, un libro por tema. La IA ya está preparando un libro que es Las grandes madres ancestrales, que va a salir una vez que haya salido este primero, sobre Ori Inu. Entonces, estoy muy contento de poderles anticipar de que ese libro ya se terminó, o sea, terminó la parte mía, ¿no? Terminó la parte mía, que es la escritura, lo leí yo 8 veces, la IA lo leyó 3 veces,
ayudándome, ¿no? Porque a veces uno tiene tantas letras, tantas palabras que omite alguna cosa, alguna sintaxis, ella me ayuda. Entonces estoy contento de poderle decir que tenemos el libro Orinu. Vamos a sacar una serie de libros a través del Instituto Urumila de Cultura, monotemáticos, tratando temas en particular. ¿Ah? De estos dos que ya tenemos, uno pronto y el otro en marcha, son Orinu y las grandes madres ancestrales. Así que estoy feliz de podérselo comunicar. Y creo que con el apoyo de 2 hijos de Puerto Alegre, creo que vamos a lograr también tenerlo en portugués, que también es un avance importante Sí, en el desarrollo y, y la difusión de la palabra de Orilla y Fai, de nuestra trayectoria de estudio y de trabajo. Quiero volver al tema. La mentira y la verdad es un tema muy de mucha sutileza. Puede herir mucha susceptibilidad en el sujeto. Entonces, nuestra invitación es: no sean presas del engaño. No se permitan, no se regalen ser presas del engaño. Infórmense. ¿Ah? Abran los papers. Si no entienden, usen un diccionario, como hacíamos cuando yo estudié. Cuando yo estudié, muchas veces tenía que estudiar con un diccionario al lado, porque había terminología que por ahí no la tenía yo en mi vocabulario fluido y tenía que usar un diccionario. Ahora San Google le soluciona la vida a un pueblo, pero no lo usan correctamente, porque también tiene diccionario. También tiene la explicación de términos que pueden ser a veces complejos para el entendimiento popular. A mí me pasa, si me pongo a leer un paper médico, yo no soy médico, ni tengo formación previa como médico, pero me gusta leer, entonces si no entiendo un término, busco en el diccionario qué quiere decir. Es tan simple, me puede llevar 2 horas más, pero me voy a ir satisfecho con que esa cosa la entendí para tener una base, un fundamento de poder crear dentro mío una línea de pensamiento, una percepción de lo que está sucediendo. Entonces, nuestra intención es despierten. No estamos hablando de liturgia, no estamos hablando de cómo se hace un ritual, ni qué es lo que lleva Oshun, ni cómo pongo esto, ni cómo... Eso es agua. El que hable de esas cosas está faltando al agua, está faltando al principio fundamental de nuestra tradición. Agua, misterio. Quien revela el misterio está condenado a revolcarse en aguas turbulentas. No estoy hablando de nada de eso. Sí estoy hablando de algo que es fundamental para los hijos de Orillá. Y no me importa si son tradicionalistas y fistas del batuque, del candomblé, no importa. Todos los que se vinculan con un Orillá están llamados a la elaboración del buen carácter. Lo sepas o no lo sepas. Te lo hayan enseñado o no te lo hayan enseñado, lo estás escuchando ahora. Todos los adeptos de Orillá estamos llamados a la elaboración del buen carácter. Y una de las bases del buen carácter es tener un pensamiento crítico, pero amable. Crítico, pero amable. Amable conmigo mismo. No flagelarme, sino un pensamiento crítico que me ayude a despertar otros estados de conciencia. El elaborar un buen carácter tiene que ver con la autodeterminación del sujeto. Cuando yo elaboro un buen carácter, soy receptivo, soy crítico, soy analítico y puedo llegar a tener la verdadera acepción de lo que es discutir, que es intercambiar una opinión. Acá en Occidente parece que discutir es que nos estamos peleando. Caramba, sí. Yo discuto con ella todos los días. ¿Por qué? Porque intercambiamos opiniones, discuto con mis seres queridos a diario. En la verdadera acepción de la palabra, discutir.
Yo discuto algo, yo hago un intercambio de opiniones con la otra persona. Exacto. ¿Ah? Entonces, sean capaces. Eso lo pueden llevar a su vida religiosa. ¿Qué le pasó a una mujer? En el live pasado hablamos sobre Yami, ¿no? Es verdad. Bien. Y alguien le escribe a la IA por el correo del instituto y le hace un comentario. Sí, voy a hacer, porque pidió anonimato, entonces voy a hacer muy por arriba. Ella nos comenta de que hace algunos años, en una casa practicante de IFA, ella fue presentada a una suerte de asentamiento, y ella nos dice que su situación se ha tornado un poquito compleja. Entonces, si por ahí el haber sido expuesta a determinadas situaciones o determinadas energías podía haberle provocado eso Que está viviendo hoy. Exactamente, ¿Y a qué energía fue? al de las madres ancestrales. Ah, que le quisieron hacer algo con Yami. Esta fue la señora que te dijo que le dijeron que ella tenía que cuidar de Yami. Sí, Algo me comentó. exactamente. Buah. No solamente le dijeron que debía hacerlo, sino que además la presentaron, ella cuenta que la presentaron a una representación. A una cosa. Sí, no aclara, ni tampoco voy a especular. O sea, yo No, está bien. cuidando, por supuesto, las formas y discretamente, pero vale hacer la aclaración porque esta situación, o sea, es Y el no me comentario río de una- la señora es una víctima. Es el comentario de una persona, pero que en realidad engloba a muchas consultas que vienen desde ese lado, ¿no? Que mi vida está de esta manera, pero a mí hace tiempo me hicieron esto. ¿Será que es esto? ¿Será que eso lo provocó? ¿Será que es esa influencia? ¿Será que el haber salido? ¿Será que el no haber ido? Estoy poniendo una de las consultas que nos hace. Claro, hay un tema. Generalmente en Occidente, cuando las personas van a hacerse una consulta, más precisamente cuando la persona va por primera vez a una consulta, no que por primera vez en la vida se consulte, sino cuando va por primera vez a consultarse a algún lado. Exacto. Generalmente sale con la lista de materiales que tiene que conseguir y cuánto le va a costar y qué sé yo. Eso no estaría del todo mal. Yo he adoptado hace ya muchísimos años que la persona se vaya con la información a la almohada. Muchas personas me dicen, no, pero yo ya estoy seguro de lo que quiero hacer. Y yo le digo, no, usted no está seguro de lo que quiere hacer. Consúltelo con la almohada. Consúltelo con la almohada, como decía Sócrates. Exacto. Váyase con la información a su casa. Usted acaba de tener una revelación. Bien. Hay cosas de la revelación que las entendió, otras que le quedaron en la cabeza, otras que la tiene que meditar. Bien. Vaya a su casa y medite lo que acabamos de hablar. Me llama mañana, dentro de 2 días, dentro de 3 días. Y coordinamos qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque las personas bajan sus defensas. Se sienten emocionalmente vulnerables porque vienen con un problema. Claro. Normal. A todos nos puede pasar. A todos. Vamos en búsqueda de un vaticinio, de una respuesta. ¿Por qué? Porque nos aqueja algo. Una necesidad, un dolor, una enfermedad, un problema, en fin. Nos aqueja algo. Entonces, como que la persona viene vulnerable. Exacto. Y a mí me parece impropio someter a la persona en estado de vulnerabilidad que tome decisiones. Aprovechar la vulnerabilidad. Me siento que es como aprovechar la vulnerabilidad. Tal vez no lo sea. Esto es una cosa personal. No veo que en África se haga de la misma manera. Esto es algo que yo elegí personalmente. Y he tenido buenos resultados, porque cuando la persona lo piensa, lo analiza, lo medita, vuelve y todo lo que se hace genera un mejor impacto sobre la persona. Entonces, también hay que tener esa sutileza cuando trabajamos la verdad y la mentira, porque a veces hay verdades que mal entendidas terminan transformándose en una creencia sobre la persona, dentro de la persona, que termina conduciendo a esa persona por un mal sendero. Entonces,
cuidado. Ahí es donde yo vuelvo a decir, a estas tradiciones nuestras en América le faltó una escuela que nos agrupara a todos, que nos permitiera formarnos como sacerdotes. Porque estamos trabajando con un material delicadísimo que es nuestros pares humanos. No estamos trabajando con papas, no estamos picando piedras, estamos trabajando con seres humanos, con nuestros pares, con aquellos que fueron creados con un propósito al igual que nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto de la verdad y la mentira. Hoy hablamos de esta cosa que aqueja al mundo. No quiero ni dar los nombres, porque capaz que el Facebook nos corta el video. Sí, bueno. ¿Tá? Esta cosa que aqueja al mundo. Despierten. 0,2%. Busquen el artículo en mi Facebook. Lo voy a republicar en el Facebook del instituto. Lo publicó un médico en Twitter y es un informe de la malvada Organización de la Salud. Ay, no, perdón, no era el nombre. No era para decir. ¿Ah? Entonces, los números crudos y duros, gente, no se asusten. Yo no estoy diciendo que esto exista, yo ya lo dije esto, pero bueno, lo volvemos a decir. Yo no estoy diciendo que existe, que no existe. Yo no soy médico, no soy biólogo. Hay una médica catedrática en biología también, la doctora María José Martínez Albarracín, en España. Es una mujer que evidentemente hay cosas que las tiene que decir en lenguaje técnico porque no le queda otra, pero tiene una pedagogía para expresar aquello que entiende como válido dentro de la ciencia, que se las recomiendo buscar. María José Martínez Albarracín, busquen esa médica, es genial la forma en que explica las cosas. Ella no descarta la existencia de nada, relativiza los métodos. Entonces, yo no soy biólogo para decir esto existe, no existe, no importa. Mire, buscando información, leí varios artículos con respecto a la relativización de Koch, el que descubre las bacterias, y de Pasteur, el que descubre, ¿cómo es? Pasteur era el virus y Koch las bacterias, ¿no? Algo así. Bueno, ajustado a la época y los intereses de la época y las regalías que recibía uno por descubrir antes que el otro. Bueno, escúchenme, esto viene incandescente desde los primeros 20 años del siglo XX. Entre 1900 y 1920 comenzó una cosa terrible que se amalgama después de la Segunda Guerra, que va en un sentido hacia la derecha hasta los fines de los 70, gira hacia la izquierda, después de los 70, 80 empiezan los movimientos, en fin. Estudien, prepárense, sáquense el balde de la cabeza, por favor. Son ustedes una parte importantísima en este mundo. No son hormigas aisladas. Todos nosotros somos importantes para la humanidad. Todos. Y recuerden, como dice Ifá, hay gente que está adormecida en la oscuridad, hay gente que trabaja para la oscuridad a conciencia de lo que hace, hay gente que está viendo un atisbo de luz allá en el final del túnel, hay quienes están trabajando para la luz, pero todavía no tienen la fuerza suficiente para poder invitar al resto de la humanidad a que camine en el sendero de la luz. Ya. Bueno, le dejo sus palabras finales. Sí, justamente ahora que estabas mencionando nuevamente lo del en qué momento van surgiendo. Me recuerdo de la época que estudiaba epistemología y entre ellos algo de Foucault, este filósofo francés que fue tan controversial, que decía que la humanidad desde la Edad Media aquí sufrió bajo 3 aparatos de control muy marcados, ¿no? Primero la Iglesia, luego el Estado. O sea, la Iglesia cede a los estados, luego que salimos de los estados feudales y comienzan los reinos a instaurarse y comienzan los convenios entre señores feudales y se instalan los reinados, etcétera, etcétera, el Estado, a través de las leyes, comienza a imponerse sobre los ciudadanos. Y el Estado luego le da paso a la ciencia.
y comienza el peso de la ciencia y la medicina y la medicalización de los cuerpos a ejercer el poder que él mismo también denominó la biopolítica, ¿verdad? El control de los cuerpos. El control del cuerpo. Empezamos con el control del alma, seguimos con el control de las personas, digamos, a través de la norma, y ya vamos sobre el control del cuerpo directamente. Sí. No niego que la ciencia, por ejemplo, la ciencia en la física, en la química, la ciencia médica, en particular, ha tenido grandes desarrollos después de la Segunda Guerra Mundial en lo que es aparatología, ¿no? En los avances para con las operaciones, Sí, aquellas que forzosamente son necesarias y bla, bla, bla. Bueno, luego se transformó en un negocio que hay más cesáreas que partos naturales, pero claro, las cesáreas se cobran. Chan. Sí. En Uruguay tenemos un alto índice habíamos llegado al 51%, es un disparate. Más del 50%. Bueno, pero las cesáreas se cobran. Es un disparate. Bien, yo no dudo de que la medicina ha tenido un desarrollo exponencial en lo que es la aparatología y bla, bla, Sí, bla. sí, bla, en la bla. intervención en trauma, por ejemplo. Pero con respecto a la farmacología, hay un debe importante. Sí. Hay un debe importante. Yo me acuerdo que vos decías, le dio paso a la ciencia. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo no me acuerdo si es Jorge, el rey loco, un rey británico, que los médicos que lo estudiaban llegan a darse cuenta que tenía una intoxicación intestinal. Uh-huh. Le cambian la dieta y le meten una hierba, al tipo le limpian el intestino y mejora, después de como 3 o 4 años. Pero los tipos también eran astrólogos. Trabajaban la ciencia, la astrología, la espiritualidad, todo era uno. Y bueno, hoy la ciencia desterró Sí, por supuesto. la espiritualidad y ahí tienen los resultados, ¿no? Bueno, Por supuesto. no quiero entrar en ese tema. El tema es despierten, compartan este video con sus amigos. Recuerden que nosotros no queremos convencer a nadie de nada, queremos incentivar en ustedes la chispa del que busca, del que quiere aprender, del que quiere saber. No dejen que los criterios de una persona se conviertan en los propios, ni los medios de comunicación, ni nada. Hagan su propia investigación. Los rioplatenses, antes de cerrar, no quiero quedarme con esto colgado, pero los rioplatenses acá somos muy flacos a la hora de exigir, por ejemplo, vamos a una consulta médica. Esto lo digo directamente por los pacientes que yo atiendo que en más de una ocasión vienen con algún problema físico o tienen alguna enfermedad y es como que, bueno, y me dijo esto y me da esta medicación y yo tomo esto. ¿Y no preguntaste, no pediste una segunda opinión? No, pero me lo dijo el médico. Te lo dijo el médico. En uno de los videos que creo que hicimos el año pasado, creo que esto ya lo comenté, hubo un sociólogo que hizo una reflexión, creo que fue el año pasado. Si hoy una persona se cruza por la calle, en un corredor se cruza con un militar y en el mismo corredor se cruza con un médico de bata blanca que trae un papel con un informe del sujeto en la mano, ¿a quién más le tiene miedo? ¿A quién le tiene más miedo? Al médico. Al médico. Seguramente. Hoy la persona le tiene más miedo al médico. ¿Cuál es la sentencia que el sujeto trae impresa en su mano? Despierten, queridos, y no se olviden, cada uno de ustedes es importantísimo para el planeta. Cada uno de ustedes es importantísimo para sus familias, para sus amigos, para sus seres queridos, para sus entornos, para la naturaleza que los rodea, para el agua que los rodea. Piensen con claridad, no se permitan ser borregos en la mano de inescrupulosos. No voy a entrar en teorías conspirativas, ni en que fulano hizo, ni en que el otro lo largó, nada. Lo único que importa en este momento no es quién causó, sino que las personas despierten para frenar la que se viene. Que así sea. Nos vemos en unas 2 semanas. En unas 2 semanas. Ya pronto les daremos el título. Pero recuerden, ustedes nos pueden sugerir un título. También.
Y estén atentos a la fecha del nacimiento del libro. Y les vamos a mantener comunicados del tema del libro. En esta semana que logre hablar con nuestra editora, que ya tendré mayor información y yo espero que esté para marzo ya impreso. Digo, mi parte ya la hice, ahora dependo de otras articulaciones, como es normal. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que se han tomado su tiempo para estar con nosotros. Les mando un abrazo fuertísimo a los que conozco, a los que no conozco, que estén bien. Recen a aquellos que son de Orillá, recen por su Orillá, pídanle que les traiga en sueño la revelación de la verdad, y yo no dudo que la energía conectiva entre el Orillá y el Ori de ustedes les va a traer la verdad. Un abrazo grande. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos.